Buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video, o buenas tardes o buenas madrugadas de repente. Es un gusto estar de nuevo con este contenido. Hoy vamos a trabajar sobre la unidad número 6 del Manual de Estudios para la Prueba de Conocimientos Específicos de la Facultad de Derecho de la Universidad. Y este es el tema que nos corresponde ahora, Historia Contemporánea de Guatemala. Para retrotraer un poco la información que ya traemos, en la primera unidad hablamos sobre la lectura y las inferencias lógicas como un marco de referencia para todo el proceso de estudio de este manual, y no solamente de este manual, sino como un marco de referencia para el proceso de estudios de la carrera universitaria, que es muy importante. Luego, en la segunda unidad, de la segunda unidad hasta acá, entramos a un proceso en el que, por supuesto, vamos a tratar, estuvimos, o mejor dicho, nos enfoca cómo las leyes o el cuerpo legal en Guatemala, o el derecho, para ser un poquito más amplio, es muy importante para la comprensión de nuestra sociedad, de nuestra historia y, por supuesto, de cómo se debe desarrollar la vida comunitaria. Entonces, comenzamos estableciendo una definición de Estado. Vimos varios elementos allí: población, territorio, gobierno y conjunto de leyes. Luego vimos el concepto de constitución, vimos la constitución política de nuestra república, que todo esto fue un pasón, no fue una pincelada, no fue algo muy profundo, la verdad, pero creo que sí nos permitió comprender que la constitución define al Estado y lo identifica, en el caso de Guatemala. Luego, también la constitución es como un paraguas que le da orientación al resto de leyes que se desarrollen o que ya están en el país. De ahí entramos a hablar de la familia, y luego vimos valores cívicos, que esto platicamos ayer. Muy buena participación la de ustedes, de verdad, los felicito. Me quedé encantado de esa muy buena disposición que ustedes tuvieron. Hoy vamos a trabajar en esto, y nos va a permitir también ubicar la constitución que está vigente dentro de un contexto histórico. Y me parece que esto que vamos a ver también es eh, atinente a la historia que estamos construyendo ahora, la historia que nuestra sociedad, nuestro país está construyendo ahora en torno a las elecciones. De alguna manera, algunos rasgos se están repitiendo, algunos, no todos, pero creo que vamos a encontrar algunas similitudes. Pero bueno, entonces, historia contemporánea de Guatemala. Vamos a ir tomando como guía las divisiones del contenido que están en el manual. Definitivamente así debe ser. Y entonces el manual comienza con este tema: el movimiento cívico revolucionario de 1944, que por supuesto es algo muy importante que nosotros tenemos que trabajar, porque previo a esto, Guatemala vivía todavía en el estado, básicamente en una situación colonial. En realidad así era. Hay que leer un poquito de historia, entre ellos un libro que se llama La Patria del Criollo, que nos presenta la historia que nos han enseñado desde primaria en estudios sociales, pero desde otro punto de vista, destapando muchos elementos como el hecho de que hasta este año, 1944, Guatemala estaba sí en una situación muy similar a la colonia, donde los descendientes de los españoles y los directos y los que nacieron acá, los criollos, eran los que dominaban, gobernaban, etcétera, y los pueblos indígenas y los que no eran poderosos económicamente o clase media, estaban viviendo prácticamente en una situación de servidumbre, una cuasi esclavitud. Y entonces, esta parte de la historia nuestra, el movimiento cívico revolucionario de 1944, es fundamental porque significó como una ventana esperanzadora para la historia y para nuestro país, para la historia de nuestro país. Pues por eso le llaman la primavera democrática. Pero bueno,
Allí tengo una fotografía, la están viendo ustedes y la voy a acercar un poquito para que puedan apreciarla mejor. En esta fotografía se puede ver más o menos el tipo de personas que participó en, en esa gesta revolucionaria, le llaman ese movimiento, vamos a decir nosotros. Ustedes pueden ver ahí que hay, por supuesto, estos hombres trajeados, no hay ninguna mujer delante, observen. Pero están estos hombres trajeados, definitivamente que eran personas con cierta influencia económica o profesionales, pero de repente hay otros que no necesariamente están trajeados. Pueden ver esto que estoy encerrando, vean aquí a este militar, véanle la cara, sí se le puede ver un poco la cara, es relativamente joven. Y bueno, allá atrás hay más personas que seguramente había gente del pueblo, gente popular, voy a usar esa expresión, ¿verdad? Pero bueno, ahí está entonces esta fotografía que de alguna manera puede ser emblemática. Observen cómo están también como entrecruzando los brazos y este movimiento se reconoce mucho porque implicó la unión de los estratos de la sociedad, inclusive campesinos prácticamente unidos como una sola población y creo yo que ese tipo de presión fue lo que al final determinó que el general Jorge Ubico, que era el que gobernaba, al final renunciara. Pero aquí tengo varias imágenes porque quise que viéramos algunos de los factores que al final de cuentas dieron lugar a esta revolución. En el centro coloqué una imagen porque se dice, según los relatos que hay, la unidad de tanques del ejército de Guatemala participó a favor de la revolución. Eso implica que ciertos comandantes, coroneles, generales o tenientes del ejército que tenían poder sobre las tropas, pues, se unieron a esta gesta política y social. Entonces, obviamente los que defendieron al general Ubico o a su sucesor, pues, teniendo los tanques ahí enfrente, definitivamente que tenían que ceder un poco. Pero bueno, puse en el centro eso porque la participación del ejército sí fue determinante, definitivamente. No es lo mismo tenerlo en contra que a favor. Pero bueno, comencemos con esta parte que tenemos aquí sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí ustedes pueden ver una fotografía una de las bombas atómicas que lanzaron. No fue en 1944, fue en 1945 lo de la bomba atómica, pero según la historia, ya a la altura de 1944, ya la guerra estaba tendiendo a ser ganada por los aliados, Estados Unidos y los demás, ¿no? Entonces, había en el mundo cierto entusiasmo por, porque ya se acercaba el fin de la guerra mundial. Y por supuesto que eso iba a traer como nuevos aires a la vida social, a la vida política, a la democracia en todo el mundo. Entonces, ustedes pueden ver ahí, hay militares básicamente. Esto es uno de los desfiles que hubo ya cuando se acabó la guerra. Por supuesto, todas las festividades que hubieron del lado de los ganadores, porque hay que pensar que del lado de los perdedores, pues no pasó eso. Las ciudades estaban bombardeadas allí, había muchos muertos o todo lo que sufrieron los judíos también producto de la ambición y el odio tal vez de Hitler y de las demás personas. Pero mi punto es, 1944 había como nuevos aires de democracia, entusiasmo, etcétera, y en Latinoamérica no era la excepción, por supuesto. Entonces, aquí en Guatemala, ya hablando de Guatemala, se estaba gobernando este señor, el coronel Jorge Ubico, que gobernó con mano de hierro, digamos, con mano dura, pero era un opresor. Yo recuerdo que mi padre era en ese tiempo joven, 16 15 años. Él dice que él participó en esta gesta porque les entregaron fusiles, etcétera. Y
él menciona que este hombre era demasiado desconfiado y de hecho hay relatos que así es decir, mandaba a fusilar a las personas de quienes él desconfiaba que le querían dar golpe de Estado o algo así, era un opresor. Sí, ventajas hubo, ciertamente, porque había seguridad, etcétera, todo ese tipo de cosas, pero de todas maneras había una ley que era una ley de servidumbre prácticamente, tomaban a las personas que eran ociosas y los mandaban a trabajar, a hacer trabajo forzado, construyendo caminos y etcétera. Pero no eran caminos que construían para toda la población, sino más bien para las fincas, para las mansiones, para la gente pudiente económicamente. En resumidas cuentas, pues sí, el hombre era complicado. Y para que haya sucedido que hasta los empresarios, los dueños de fincas, etcétera, le retiraron el respaldo, entonces ya el hombre había perdido toda credibilidad debido a su prepotencia. Pero habrá mucho que decir. Creo que hay que reconocerle algo, y es que él logró recuperar la moneda del quetzal, pues porque estaba devaluada, pero él pagó deudas externas y logró restaurar la paridad con el dólar. Creo que sí hay que reconocerle porque refleja un poco de buena administración. Seguramente también se quedó con algo de dinero. Pero entonces, debido a la forma de gobierno, debido a la opresión, etcétera, se sucedieron varias marchas. Una de las marchas que se relata que fue prácticamente dos de las marchas que cambiaron el rumbo de la nación. Esta sería la segunda. Aquí hay una imagen, no estoy seguro si es exactamente de la que voy a hablar, pero resulta que más o menos a la altura de marzo, abril, comenzaron distintos sectores de la población a participar, eh, por supuesto pidiendo cambios, algo similar a lo que sucede, algo similar, pero esto fue mucho más grande, porque fueron participando, insisto, distintos sectores de la población, hasta que en, hay dos eventos. En una de esas marchas asesinaron a varios estudiantes, precisamente de Derecho, en lo que en ese entonces era la Facultad de Derecho, hoy el Museo de la Universidad de San Carlos, se conoce como MUSAC. ¿Alguien conoce ahí? El MUSAC. Vamos a ver una fotografía después, pero hoy es el Museo de la Universidad de San Carlos, está más o menos a la altura de la décima calle, décima o novena calle, no, perdón, décima avenida, novena o décima calle, zona 1. Pero allí fallecieron, bueno, no, asesinaron a varios estudiantes de la Facultad de Derecho, también jóvenes adolescentes de nivel medio. Ellos formaron una organización que se llamaba Frente Unido, así, y se llamaba Fuego. Estas eran las siglas de, de estos jóvenes, de este movimiento Fuego. También realizaron manifestaciones, por supuesto, pidiendo justicia, pidiendo libertades, etcétera. Pero una de las marchas quizás más emblemáticas sucedió entre el 24 y 25 de junio. Y me voy a detener en esta fecha, 25 de junio. Actualmente, ¿qué celebramos en esa fecha? Día del Maestro. El Día del Maestro. ¿Y cómo celebramos el Día del Maestro? Normalmente. En- bueno, cuando se está en el colegio, pues se celebra al maestro y que sí, que se le hace algún detallito. Pero por lo que tengo entendido, no se celebra el Día del Maestro porque tenga que ser el Día del Maestro, sino que se celebra la conmemoración de la muerte de una de las que Correcto, luchó por derechos, ¿verdad? correcto. Pero realmente se menciona muy poco de eso, o nada. Sí, Y yo considero que sí debería de mencionarse porque hubo pues esta marcha, etcétera, y hubo represión. Entonces ella murió allí y se hacen paseos también, sí, los maestros hacen paseos, en algunos colegios venden refacciones y juntan dinero y se van a Libra.
o se van a El Salvador, al hotel aquel que ya no me recuerdo cómo se llama, etcétera. Entonces, creo que se ha desvinculado, se ha desvirtuado un poco porque el tema aquí es que ella sí, gracias, Yasmin, está, María Chinch. María Chinchilla estaba luchando por los derechos de la población y prácticamente es una heroína. Creo que se debería de conmemorar también su determinación y obviamente no solo ella, los maestros que estaban allí, los estudiantes que estaban allí, que fueron personas de incidencia. Los maestros, al final en el desarrollo de la historia de nuestro país, muchos maestros fueron tomando esa postura y más o menos a la altura de 1980, 82, 86, los maestros también hacían marchas y luchaban por ciertos factores sociales que eran muy importantes, ¿no? Pero ahora no, ahora solo los movilizan para pedir un aumento de salario y cosas con intereses puramente políticos. Tristemente, pues se ha desvirtuado todo eso. Pero creo que hay que recoger ese hecho de la muerte de ella, representando a otros maestros también el Lick, 25 el 25 de junio. Sí, dime. perdón que lo interrumpa. Yo tengo una curiosidad. A ver. ¿Cómo fue que llegó este señor, el que dirige todo el ministerio, o sea, todos los maestros? ¿Cómo fue que llegó a ese tipo de poder? A ver, hay que reconocerle el liderazgo. Bueno, sí, pues, pero Negativo, pero liderazgo. sí, Eh, sí. hay que entenderlo también desde el punto de vista de la conformación de los sindicatos. La ley lo permite, lo facilita. Precisamente el Código de Trabajo instituyó eso. La ley lo permite, lo facilita, le dan ciertas prerrogativas a los directivos de los sindicatos, entre ellas que pueden usar varios días del mes, ausentarse de sus labores con goce de salario, toda vez que estén realizando actividades propias del sindicato, etcétera. Y el tema aquí es que el sindicato de maestros, uno de los sindicatos de maestros, comenzó a crecer y yo no dudo que comenzó a crecer, es decir, empezó a tener más afiliados, debido al hecho de que él negoció muchos beneficios para los maestros. Entonces, si fuéramos uno de los maestros y alguien nos está beneficiando, obviamente lo vamos a apoyar para que consiga más beneficios. Quizás en el inicio fueron búsquedas legítimas, pero ya después, debido al tamaño del sindicato, debido a la cantidad de gente que tiene, que le siguieron, pues fue tomando peso político. Entonces, Ujú, ya que la gran mayoría de maestros, o todos, suspendieran las actividades escolares, marcharan hacia el Palacio Nacional, obstruyeran el tráfico vehicular, etcétera, y delante llegaba él ante el presidente o ante el Congreso a exigir XY, teniendo todo ese respaldo, pues todo esto definitivamente le iba a dar más poder cada vez, hasta lo que hoy es, pues hay que reconocer que sí han habido algunos logros beneficiosos, aparte del dinero, ¿no? Aparte del salario y cosas así. El tema de que han remozado, creo yo que se llama el auxilio póstumo al maestro, ese edificio, etcétera. Y también, no, la casa del maestro, algo así, un edificio en la zona ciertos programas de capacitación también que de alguna manera los has negociado con él y con el gran sindicato. Habrán personas que no están contentos y habrán personas que sí, pero desde mi punto de vista sí, ya es un liderazgo muy negativo para el país, desde mi punto de vista. Pero ha sido un proceso, yo diría liderazgo y negociación, básicamente. pues, gracias. Más lo segundo, ¿verdad? Al final del día, con todo ese respaldo y ese apoyo. Bueno, entonces, estos factores podríamos mencionar como los principales. Seguramente hay muchos más, habrá que leer un poco más, pero que todo esto, al final de cuentas, fue influyendo para que redundara en el 20 de octubre. Pues el libro nos presenta, el manual nos presenta algunos detalles más. Yo recomiendo si ustedes quieren
investigar un poco más, pues en las redes se encuentra, perdón, en internet se encuentra mucho más información. Bueno, la caída del general Jorge Ubico para mí tiene dos fases. Una, cuando en una de estas marchas precisamente se reunieron muchos sectores de la población, crearon un documento y le llaman el documento de los 311, porque fueron 311 personas que firmaron el documento en donde le pedían la renuncia a él. En cuenta estaban los poderosos económicos. Y obviamente al retirarle el respaldo a él, él lo que hizo fue renunciar y nombró un triunvirato, es decir, una junta de tres personas para que se quedaran gobernando. Creo que puse las fotografías por acá. Sí, aquí están. Vean ustedes, este titular de la prensa dice, General Jorge Ubico depositó hoy la presidencia de la República en un triunvirato militar. Y sobre ellos dejó él la presidencia a la altura del mes de junio-julio y luego tomó el poder absoluto este señor, el general Ponce Báyez. Y él pensó, según los relatos históricos, él consideró que podía mantener el gobierno, etcétera, mantener la dictadura. Sin embargo, no fue así. Vean este titular. Dice que él engañó a un grupo de campesinos, les ofreció tierras a cambio de que llevaran a cabo una marcha como muestra de apoyo. Eh, Hemos oído nosotros esos sobornos para los campesinos, hoy les llamamos acarreados, para que muestren un supuesto apoyo a la población. Y es triste porque recién hemos sabido de marchas de campesinos a favor de XY político y los periodistas les preguntan, mire, ¿y usted por qué viene acá? Y dan cualquier razón, excepto la razón supuesta por la que están allí. Les dieron eh, una cantidad de dinero, 50 quetzales, recuerdo yo que les daban antes, hace unos dos periodos presidenciales, más refacción, comida y el viaje, por supuesto. Pero bueno, él quedó a cargo del Estado, quedó a cargo de gobernar. Sin embargo, tuvo que entregar el poder dado a que se le presentó toda la población. Bueno, no toda, estoy exagerando, pero sí mucha gente. Ya vamos a ver una fotografía ahí con multitudes de personas, donde no solo habían profesionales, empresarios, habían campesinos, habían jóvenes, habían estudiantes de la universidad, estudiantes de nivel medio, mujeres, etcétera. Es decir, una representación de todos los sectores de la población para exigirle que dejara el poder. Entonces, yo quise poner a propósito aquí a este presidente Jacobo Arbenz Guzmán porque a esa fecha él era joven. Ya vamos a ver también una fotografía de él, que fue uno de los que movió o movilizó al ejército para que procedieran a apoyar todo el movimiento que estaba sucediendo. Y él consiguió el apoyo de un coronel de apellido Arana, más el apoyo de un empresario de apellido Toriello. Ya vamos a ver también la fotografía de los tres allí. eh, pero yo interpreto que él fue uno de los gestores del apoyo militar para que lograran expulsar a este otro. Número uno. Número dos, apoyó al presidente que surgió, que se eligió después de la revolución, de, que fue el doctor Juan José Arevalo Bermejo, pero él fue apoyado. Dice la historia que el doctor Arevalo sufrió 23 intentos de golpes de Estado, y uno de los cuales era ese su compañero de apellido Arana. Ya vamos a ver por qué. Y él repelió el ataque que este otro pretendía realizar. Entonces, es interesante. Yo creo que él estaba como convencido de que sucediera todo ese movimiento que al final resultó una buena época para nuestro país en términos democráticos. Por eso lo coloqué también acá en la fotografía en medio. En el caso del 20 de octubre, pues solo quiero que vean estas fotografías que son muy interesantes. Por ejemplo, otra vez aquí tenemos esta fotografía del Palacio Nacional y las tanquetas que se instalaron allí.
para ejercer la presión respectiva. Que por cierto, ¿ustedes saben qué presidente mandó a construir este palacio? ¿Alguien sabe? Lo tengo en mi cabeza, pero no me quiere salir. No quiere salir de tu cabeza. No, no quiere salir. Fue Jorge Fue Ubico. Jorge Jorge Ubico. Ubico. Y él mandó a diseñarlo con todas estos rasgos artísticos. No me recuerdo qué movimiento era, pero lo que sí es cierto es que él copió elementos artísticos que vio en Europa. Inclusive la famosa Avenida Reforma era un paseo en su tiempo y lo estableció así, otra vez tomando modelos de cómo se hacía en Europa. Así que él como que él quería darle cierto toque a la ciudad, etcétera. Pero bueno, y algo muy curioso es que originalmente tenía un color verde, un verde, no sé cómo llamarlo, pero un verde muy, muy suave. Y adivinen quién escogió el color. La esposa de él escogió el color. Es decir, construyeron lo pintó, pues le pusieron los colores a gusto de ella. Bueno, y si han entrado ahí, pues es una edificación muy hermosa, la verdad, muy respetable, etcétera. Bueno, Lick, hacían, sáqueme de una duda. a ver, Eh, ¿Qué tan cierto es que, bueno, dice, malas lenguas por ahí, a mí no me crean, ajá, que supuestamente del Congreso de la República al Palacio Nacional hay un pasadizo secreto que era donde pasaban seguros a uno de los presidentes, pero como le digo, a mí me contaron, es no, de la casa presidencial al palacio. ah, qué Y genial. según supe, hasta Otto Pérez la usaba, no me extrañaría que también Jimmy Morales. Parece que lo cerraron, pero es muy probable que no, ¿verdad? Muy probable que no. Sí, obvio. Ahora, en ese tiempo, hablamos de Otto Pérez, hablemos de Álvaro Arzú, hablemos de Álvaro Colón. No, no recuerdo quién de ellos instituyó el Palacio Nacional como Palacio Nacional de la Cultura y decidieron ellos como ejercer sus funciones de oficina, etcétera, en la Casa Presidencial y en algunos sectores de Zona 14. Entonces, en teoría, pues ese pasadizo ya no era necesario precisamente por ese cambio que realizaron. Obviamente Mm, no querían recibir ahí las manifestaciones que se daban y todo ese tipo de cosas, que es muy interesante. Hay historias muy interesantes de cómo enfrentaban esas manifestaciones. Pero vean esta otra fotografía también de la revolución. La gente pues ahí estaba participando, vean el jeep conduciéndose, etcétera. Y otra vez ustedes pueden ver la vestimenta de los que están participando. A ver, tenemos estos que serán profesionales, quizás algunos empresarios, pero vean ustedes las vestimentas de ellos. Son campesinos. Aquí hay un señor de la tercera edad. A ver si no encontramos a alguien con celular, así como salen en los memes que fotografías de pinturas antiguas que decían que es un viaje al pasado. Nada, un viajero del tiempo. un viajero del tiempo. No, no, obviamente, pero yo lo que quiero que vean es la participación de la gente. La gente ahí estaba, porque todos estaban convencidos de la importancia de apoyar todo ese movimiento. Bueno, vamos a ver otra fotografía. Esta ya se las mostré al inicio, ya es propiamente en las calles de la ciudad. Ah, hay una emisora ahí. Esto debe ser en la Sexta Avenida, miren. Esto debe ser en la Sexta Avenida. Unos rotulitos, etcétera. Entonces, es muy interesante esta parte de la historia y ver los relatos, lo que ustedes ven ahí en el manual, son unos relatos muy pequeñitos, descripciones muy pequeñitas, pero al verlas con fotografías creo que nos ayudan a ubicarnos un poquito más en esa historia y en esa época. Y quise colocar esto acá, este titular, ¿por qué? Porque la participación de los jóvenes fue fundamental allí. Veanle los rostros a ellos, y son jóvenes, bastante jóvenes. Miren, este está como, no sé si por el sol o cansado o no quería la selfie.
Y aquí hay otro que se ven bastante jóvenes. Este otro rostro también, ahí estaban ellos listos para responder si fuera necesario. Sí hubo conflicto bélico, no, bueno, no le podemos llamar conflicto como tal, pues hubo disparos, hubo, etcétera, escaramuzas, podría decirse, porque no fueron muy largas, no fueron muy fuertes, etcétera, o como dirían los jóvenes ahora, hubo traqueteo. No, no es por nada, pero se ve en San Carlitos. Ah, el otro. Cabal. Bueno, entonces salió el señor Ponce Valle. Y estos tres personajes que ustedes ven acá tomaron el gobierno, el control del gobierno. Y otra vez, vean los rostros, son jóvenes. Desde mi punto de vista, quizás no pasen de 30 años o 35 años. Entonces, aquí tenemos que en ese entonces era teniente todavía, Jacobo Arbenz. Este es el señor que les mencioné. En la historia, en los relatos se le llama el ciudadano Jorge Toriello, creo yo, pero es un empresario, ¿no? Era un empresario miembro de las familias pudientes, etcétera. Y este otro coronel es el de apellido Arana. Entonces, ellos tres tomaron el control del gobierno y como les mencioné, aquí aparece de nuevo él. Obviamente era uno de los líderes militares de la revolución. Y ellos convocaron, ahora ya podemos comprender un poquito más esto, ellos convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente. Y hay registros del diario que dejaron los constituyentes allí, o son solo... Esto es fotografía de una de las empastados que hay, pero ahí están los registros de los que fueron electos y luego aquí ven la fecha, por favor, de este titular, miércoles, esa es la del 65, miren, no es la del 44. 1965. Esa es la constitución de las que les hablé el otro día, que es la peor que ha tenido Guatemala. Pero bueno, esta fotografía, sí, Constitución de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, 11 de marzo de 1945. Entonces, ellos convocaron a esta Asamblea Nacional Constituyente y pues establecieron con la Asamblea, por supuesto, creó el marco constitucional, el marco jurídico del país, de acuerdo con eso. Y a través de esto, por supuesto, definieron el Estado y de acuerdo con esa definición, se procedió a elegir a un presidente ya en una época democrática, que es el doctor Juan José Arevalo Bermejo, que gobernó, como ven ahí, 6 años, prácticamente, 5 años, seis del 45 al 51. Pero encontré este informe que está acá, de acuerdo con el lugar, el documento donde lo encontré o el sitio donde lo encontré. Se dice que hubo un informe de la Embajada de Estados Unidos de cómo estaba el país. Transporte interno deficiente, sí, obviamente. Acuérdense que había una compañía ferrocarrilera que transportaba productos de la capital al norte del país, al puerto Santo Tomás, y no había carretera. Fue en este periodo del 45 al 54 que se construyó la carretera al Atlántico, precisamente para competir contra la ferrocarrilera, ya que tenía un monopolio económico ahí, definitivamente. Vean el grado de analfabetismo. ¿Alguien de ustedes podría googlear y ver cómo estamos en porcentaje de analfabetismo actualmente en Guatemala? Ay, Dios, mejor que ni lo busque. Bien, que lo busquen, comparemos, a ver cómo están las cosas. Comparemos, para eso sirve la historia. Así que alguien busque, por favor, y nos dice. El último es Javier Arana. Sí, sí, Javier Arana. Gracias, Jan. ¿Alguien encontró? No puede ser. Yo encontré uno, pero dice que es 80, o sea, se incrementó 80.80, como 81%. Actualmente, Sí, según la UNESCO.
los últimos datos publicados por la UNESCO, o sea, estamos más fregados que... Yo encontré uno del 2020. A ver. Déjeme actualizar eso. Dice, en Guatemala, de acuerdo con los resultados del censo 2018, Ujú. el índice analfabetismo, perdón, Ajá. es de 18,5%, equivalente a 2,3 millones de habitantes que no saben leer ni escribir. Es demasiado. 18%. Demasiado. Aproximadémoslo a 20. Quizás esto podría eh, concatenarse, Uy, Celina, con el dato que tú encontraste, que sería, este sería el dato de alfabetismo, el 80%, y el 20% de analfabetismo. No sé si así podríamos verlo. Pero sí hay una diferencia. hay uno, perdón, licenciado, hay uno del 2023. Ajá, Dice, según datos del Comité Nacional de Alfabetización, el ajá. índice de analfabetismo en Guatemala es de 21,04%. Retrocedimos del 2020 al Sí, del 2000. 2020 al 2023. Y dicen, mientras que en el municipio de Purulá es Ajá. de treinta y tres punto Ah, sesenta y nueve por ciento en cuare- hombres y del 48,63% en mujeres, lo que nos sitúa por encima del promedio nacional en un 160% en caso de hombres y un 231 en las mujeres. wow. Eso sí. Qué interesante este dato, pues no es lo mismo. Esto es como un promedio, pero ya Sí, cuando se ve a detalle, hablemos de un 48%, 50% por aproximación de mujeres analfabetas todavía en una población. No, Purulá es un municipio, es Baja Verapaz. En un municipio en 2023, eso sí es demasiado, la verdad, demasiado. Pero manejemos un poquito estos datos y comencemos a hacer inferencia. 70% de analfabetismo en 1945. En ese entonces las personas analfabetas no podían votar. ¿Eso qué quiere decir? Que los gobernantes solo los podían elegir el 30% de la población. Y hay que descontar, porque era el 30%, pero las mujeres no podían votar tampoco. Entonces, si tomamos en cuenta que el porcentaje actual, hombres-mujeres, que es casi del 50% actualmente, diríamos entonces que solo el 15 por ciento de la población elegía a los gobernantes en ese tiempo. Complicado, complicado, mucha injusticia. Pero hay que reconocer que la Constitución del 1945 cambió eso, ya permitió que las mujeres votaran, aunque todavía no las analfabetas, pues, pero bueno, fue un avance, quizá. Dice 2% de los terratenientes eran dueños del 72% de la tierra cultivable y esos porcentajes son parecidos aún actualmente, según algunos reportes, son parecidos, pero prácticamente de cada 100 personas del país, dos tenían posesión del más del 50% de la tierra en Guatemala. Menos del 1% de la tierra estaba cultivada. Con razón establecieron una ley en la que las tierras ociosas, las que no estaban cultivadas, de alguna manera pasaran a la gente al restante 98% que no tenía dónde cultivar. Pensamiento de la época: si se mejoraban las condiciones físicas del indio, este producirá más, pero exigirá más por sus servicios. Quizás esto ya es un pensamiento un poquito sesgado, quizás, o quizás no, pero yo me atrevería a decir que es bastante creíble. Bueno, y aquí quise colocar esta fotografía de ellos dos y que están sonrientes porque generalmente nos los presentan así serios y empurrados, pero no, están pues, personas comunes y corrientes como nosotros que tenían ideales y que se esforzaron por entregar un país diferente, hacer los cambios que el país necesitaba. Juan José Arevalo Bermejo, allí hay varias fotografías. No sé si ustedes han oído hablar de las escuelas tipo federación, que las construían con ese diseño que ustedes pueden ver ahí. Vamos a acercarlo. Y de acuerdo con el criterio
por el que construyeron las escuelas así tipo media luna es porque de alguna forma respondían a las necesidades de los estudiantes y de los maestros de la época. Esto, por supuesto, fue demasiado innovador para la época. Hay que recordar que el doctor Juan José Arévalo era un pedagogo, era humanista. Antes de venir a Guatemala, él era catedrático en Argentina, en una universidad. Entonces, él trajo muchas ideas y fue innovador, especialmente en el tema de la educación. Pero estas escuelas tuvieron mucha incidencia en la educación de Guatemala. Hay algunas que todavía tienen ese diseño, aunque quizás no el funcionamiento. Hay reportes de que algunas aulas tenían el baño incorporado, o sea, cada aula tenía su propio baño, en primer lugar. En segundo lugar, los estudiantes tenían doble jornada. Llegaban en la mañana a estudiar, almorzaban, en algunos casos tenían allí mismo el comedor, almorzaban allí y luego tenían otra jornada por la tarde. Aunque recientemente un amigo comentó que una tía trabajó de maestra en un instituto, una escuela tipo federación de la región de Occidente de nuestro país. Pero ella no recuerda con agrado ese momento. Nosotros vemos la historia y decimos, ah, sí que bueno, hubo escuelas y la educación, pero ella no lo recuerda con agrado porque no era lo mismo trabajar solo media jornada a trabajar todo el día como maestra. Y dice que todavía los fines de semana tenía que realizar actividades con los padres de familia y hacer algún otro tipo de actividades sociales. Entonces, no, para ellos no era muy agradable por toda la presión que tuvieron, ¿no? Pero paralelo a eso, se estableció lo que hoy se conoce como el escalafón magisterial, que es una especie de gradación, mejor dicho, o grados en los que los maestros van optando a mejor salario de acuerdo a la escala que tienen. Empiezan con la escala A, después siguen con la B, luego con la C hasta la F. Ya los que tienen escala F, me parece, hace unos 5 años, recuerdo que su salario andaba por el orden de los 7.000 quetzales mensuales. Pero esa gradación depende mucho del tiempo de servicio, uno, dos, de las capacitaciones a las que ellos se someten, y tres, de su progreso académico universitario. De acuerdo con esos elementos, más otros que van evaluando, entonces les van subiendo de escalafón y esto para ellos significa ganar más plata. Y por supuesto que eso es algo muy bueno, ¿cierto? Porque reconoce el crecimiento o lo que o actualmente se conoce como la meritocracia. O sea, ellos crecían económicamente por méritos, capacitaciones, preparación académica, estudios universitarios, etcétera. Y por meritocracia, por logros, ellos podían optar a mejores salarios, mejores condiciones de trabajo también, pues porque un maestro grado A no puede optar a una dirección, no sé si ahora, pero antes no podía optar a una dirección en una escuela. Tenía que ser grado D, creo yo, hasta F para poderlo hacer. Y otra vez ahí tenemos el concepto de meritocracia, como ahora se le conoce, pero en ese caso le llaman bastante la dignificación del magisterio nacional. Me parece una muy buena determinación de parte del presidente Arévalo en su momento. La famosa Asociación de Estudiantes Universitarios, que por mucho tiempo fue como un baluarte de la población guatemalteca, se fundó o se restableció en ese tiempo, antes del 20 de octubre del 44, pero obviamente tuvo mucha incidencia ya después del periodo revolucionario, ya en el periodo revolucionario. Vean ustedes, acá tenemos una fotografía de lo que fue el primer edificio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también se estableció durante la presidencia del doctor Arévalo, el famoso X, que es entre todas las complicaciones que hoy tienen, y a veces nosotros pensamos del X como una tortuga y etcétera, pues definitivamente también fue un beneficio para la población, especialmente para la clase trabajadora. Y aquí tenemos una fotografía del momento en que el presidente Arévalo firmó, sancionó sería la palabra correcta, sancionó la promulgación del Código de Trabajo.
el primer código de trabajo y el único que ha tenido el país. No ha tenido muchas reformas como tal, pero fue un avance significativo para la vida laboral en el país. Y por eso ustedes van a encontrar en el texto del Código de Trabajo que todavía habla de que los dueños de fincas deben establecer clínicas o escuelas dentro de las fincas para los trabajadores. No sé si lo hacen ahora, pues, pero todo eso está allí. Hay que leerlo para conocer más el tema de la mujer trabajadora, el tema del trabajo de los adolescentes. Todo está allí normado, está protegido, etcétera, y por supuesto es una cuestión muy valiosa para los trabajadores que hay que conocer, ¿cierto? Hay que conocer eso. Y vean Lic, esto, dime, perdón, mire, cuando dice usted está sancionando el código de trabajo, ¿a qué se refiere con la sanción o esa palabra? sancionar se refiere, el término significa, creo que, no creo, se puede entender como aprobar, pero es un término específico para la acción del presidente de firmar una ley y ordenar que se publique. Cuando firma y dice publíquese y cúmplase una ley, al final, y firma el presidente y su consejo de ministros, a esa acción se le llama sancionar. No es una expresión negativa, sino más bien es positiva. Ah, es una acción del presidente, entonces. Exactamente y única del presidente. Es única de Claro. él. Ajá. Gracias, Lic. Y con gusto, no hay problema, estamos bien, para eso estamos. Entonces, hay que tomar en cuenta varias cosas. Según los registros, el presidente Arévalo fue elegido con el 86% de votos a su favor. Ya quisieran los políticos de ahora eso, ¿verdad? Que apenas llegan al 16%, el que más sale o 18%, y todavía gana el voto nulo. Ahora, pues, y él ganó la presidencia con un 86% de votos a favor. Entonces hay que tomar en cuenta que fue solo el 30% de la población. Pero bueno, de acuerdo al marco legal, pues esto fue abarro, fue grandioso para ellos, ¿no? Significó un gran respaldo de la población. Ah, y luego, obviamente, había finalizado la Segunda Guerra Mundial y esto fue como una fiesta para el país también. La celebración de que Guatemala entraba a un periodo democrático. Pero además de los beneficios que trajo al país, en ese entonces subió el precio del café en el mercado internacional. Y recuerden que Guatemala, la economía guatemalteca estaba muy fundamentada, muy arraigada a la exportación de café. Era su primer fuente de ingreso. Pero ese crecimiento favoreció el ingreso de recursos al país y, por supuesto, el poder invertir. Por ejemplo, aunado a este tema de la escuela y de la educación, el presidente estableció que las expresiones artísticas como las del Conservatorio Nacional de Música o el ballet tuvieran tours o giras turísticas, no, giras artísticas en las cabeceras departamentales. Y obviamente eso era una fiesta para las poblaciones. El movimiento no solo cultural, sino económico. Habían bibliotecas móviles también, se trasladaban de un punto a otro. Pero voy a resumir algunas cosas en cuanto a resultados y beneficios. Se creó el Instituto Indigenista Nacional, el Instituto de Antropología e Historia. Hay unos edificios en zona 10 por Avenida Reforma donde están estos y también en zona 3. Son edificaciones antiguas, pero datan de esa época. Se creó la Escuela Normal Rural La Alameda, muy conocida también, la Escuela Normal Rural de Agricultura. Se creó la Facultad de Humanidades. Aquí tengo esta fotografía que es la del MUSAC, que está ya les mencioné, décima calle, sí, sí, décima calle, zona 1, pero en ese entonces era la Facultad de Derecho, no había Facultad de Humanidades hasta este periodo. También se creó la Facultad de Agronomía, la Escuela de Ciencias Económicas, así se llamaba, Escuela de Ciencias Económicas y Humanidades. Se logró impulsar el concepto de las escuelas tipo federación, que como ya mencioné era novedoso, y la ley del escalafón
magisterial, el Código de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Banco de Guatemala, como se conoce ahora, pues la institución del Banco de Guatemala también se estableció o se definió mejor en esa fecha. Así que esta presidencia o esta administración fue muy importante y por supuesto estableció muchas bases que actualmente todavía están vigentes, que por supuesto benefició mucho al país y lo encaminó por una ruta no solo democrática, sino de desarrollo, porque la educación es fundamental. En 1950 hubo de nuevo un proceso eleccionario y ganó la elección presidencial el coronel Jacobo Arbenz, que él continuó con todos los logros de la revolución. Ya mencionamos que durante el periodo presidencial del, del doctor Juan José Arevalo, pues trajo muchos beneficios, la educación, la alfabetización, todo lo que ya mencioné, y el presidente Arbenz continuó con esos proyectos. Hay que recordar también que el Parlamento o el Congreso fue legítimo en ese entonces, ah, pero ya para entonces, ya les mencioné también que el presidente Arévalo sufrió 23, vivió mejor, 23 intentos de golpe de Estado. ¿Por qué razón? Precisamente porque dieron participación a la ciudadanía, precisamente por estos beneficios a la clase trabajadora. Pues ya se hablaba de indemnización y todo ese tipo de cosas, y por supuesto a los empresarios, a los fisqueros, eso no les gustó. Y además, elementos como la educación, que también trajeron obviamente un pueblo pensante, hace una gran diferencia. El aumento de los estudios superiores, que eso también iba a traer nuevos aires de renovación intelectual en nuestro país, pero a ellos les generó una tensión muy fuerte. Y para entonces ya se empezaron a gestar primero los militares, que obviamente ellos se movían teniendo detrás la cúpula empresarial. Hoy le llamamos cúpula empresarial, pues, pero eran las personas que tenían el 2% el 78% del territorio nacional, etcétera. Y la Iglesia Católica también empezó a generar oposición en contra de ellos. Él no solo continuó los proyectos de la revolución, sino que tuvo tres grandes objetivos dentro de su gobierno. Uno fue ah, nacionalizar la empresa eléctrica de Guatemala, que estaba bajo el control o era propiedad de una empresa norteamericana. Y tengo unas fotografías allí que quiero que vean, solo déjenme ubicarme. Aquí estamos, pero no es esa. La empresa eléctrica, no, no encontré de la empresa eléctrica, solo el edificio que está ahí en la octava avenida, octava calle, sexta avenida. Pero esta es la otra compañía que también estaba era propiedad de personas norteamericanas. Entonces, vean ustedes allí esta fotografía de cómo estaban los trabajadores allí. Estos se supone que son vagones del tren. Entonces, ellos tenían ese control, tenían muchas tierras ociosas, no cultivadas, etcétera. Y aquí tenemos uno de sus emblemas. Yo digo, ¿por qué habrán colocado un fusil ahí, un rifle? Miren, un rifle. ¿Por qué? Bueno, ahí está otro, a ver, este otro logo, este otro emblema, observen. Ellos tenían control prácticamente de la economía en el país, porque controlaban el transporte, los ferrocarriles, controlaban el puerto también. Y por supuesto las exportaciones, etcétera, etcétera, tenían un gran poder. Mañana vamos a hablar de esta fotografía, que también es emblemática, es muy significativa, que fue el momento en el que militares norteamericanos, la CIA, etcétera, vinieron, invadieron Guatemala y expulsaron al presidente Jacobo Arbenz. Pero ahorita miremos esas fotografías de cómo era el trabajo de la gente en ese entonces. Aquí hay otro. Entonces, noten ustedes todo, todo, bueno, este último no, ¿verdad?
ese ya es más reciente. Entonces tenemos esas fotografías y aquí lo del ferrocarril. Esto me parece que es en la zona 1, 18 calle, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha asistido a este museo del ferrocarril? Es interesante ver las locomotoras. Y hay un vagón allí que era el que usaba el presidente, el presidente este Jorge Ubico. Y entra uno ahí, eso parece una habitación y hay unas cosas lujosas, por supuesto, de la época. Pero es interesante, muy, muy, muy aleccionador ver todo esto, las locomotoras, los vagones, etcétera. Esto ya es al interior del museo o de las propiedades que hay allí. Y por supuesto, ellos tenían estaciones esto ya es más actual, miren, esto sí ya es más actual. Deberían de ir, si no han ido, deberían de ir, no cobran mucho, como 5 quetzales y mucho. La entrada y generalmente está abierto los fines de semana, muy, muy, muy aleccionador. Y tenían, por supuesto, estaciones en el norte del país y en el sur. Entonces, estas compañías tenían mucho control, no solo económico, sino también tenían control político en el país. Por cierto, hace unos años estuve en Puerto Barrios y hay una edificación muy parecida a esta, pero demasiado parecida, antiquísima, por cierto, y se notaba que ya se iba a caer esa cosa. Pero bueno, ahí está todo. Estas fotografías creo que nos pueden poner en perspectiva de cómo eran las cosas en ese entonces. Ya cuando el presidente Jacobo Arbenz gobernó, vamos a regresar aquí a la fotografía del presidente Jacobo Arbenz, ya cuando él gobernó, eh, empezó a dar pasos adelante después de haber establecido las bases para el desarrollo como la educación, el código de trabajo, la constitución, todo eso, él empezó a dar pasos adelante. ¿Por qué? Porque él habló, de acuerdo con lo que se dice en su campaña, de la hoy mencionada, muy, muy mencionada reforma agraria. ¿Alguien de ustedes ha oído algo al respecto? Digan que sí. ¿Ya se durmieron? No, ¿verdad? ¿Están conmigo? Acá estamos despiertos todavía. Bueno, ¿han oído de esta reforma agraria, sí o no? No Sí, tengan Sí, pena. Lick. que Ah, era el decreto 900, ¿verdad? De la reforma ajá. agraria, estoy ¿Y de qué se equivocado. trataba? Sobre que el Estado le iba con las personas que tenían tierras que no la usaban, le decía que se los iba a alquilar para dárselo a los pobres y así. Básicamente, básicamente. En algunos casos fueron expropiaciones, pero obviamente el Estado les pagaba una cantidad. La cosa es que les pagaba, fíjense, pues el Estado les pagaba lo que estaba en el registro de la propiedad, el valor que estaba allí. Y generalmente acuérdense que los dueños de inmuebles no colocan en el registro de la propiedad el valor real, el valor comercial. Entonces, si por ejemplo te venden una propiedad, una bodega, digamos, en 3 millones de quetzales, en el registro de la propiedad lo van a tener a 300.000. Entonces, ¿qué pasaba? El Estado les pagaba los 300.000 y no lo que ellos querían, no el valor comercial. Pues todo eso fue causando descontento entre la gente, ¿no? Pero yo quiero ponerles algunos videos sobre esta etapa y básicamente les voy a poner un video sobre la campaña electoral de él, del presidente Jacobo Arbenz, número uno. Y número dos, el texto del discurso que él pronunció cuando tomó posesión de la presidencia. Entonces, vamos a ver. ah, Sonido y ya están viendo. ¿Sí? Lo voy a poner y me confirman si quieren por el chat si se escucha el audio. La gira de propaganda política. ¿Se escucha el audio? Sí. Ok, gracias. ¿Se Bueno. escucha, Lick? Excelente. Voy a ir cortando el video y adelantando un poquito porque es muy largo, pero creo que nos da una visión o un entendimiento de cómo fueron las El cosas ahí. candidato de las fuerzas revolucionarias y progresistas de Guatemala, Coronel Arbenz, prosigue con todo éxito. Estamos en la segunda ciudad del país en Quetzaltenango, que lo recibe jubiloso.
Más de 20.000 partidarios del coronel Arbenz se congregan a escuchar la palabra de su candidato, al que esperan llevar con la fuerza del voto del pueblo a regir los más altos destinos de la nación. Todo un programa de administración nacional fluye de los labios del candidato del pueblo cuando glosa su propósito al ser ungido como presidente de la República. El pueblo cree en Arbenz porque Arbenz garantiza un gobierno para el pueblo y con el pueblo. Gran concentración popular se reúne en la ciudad de Mazatenango para recibir al candidato del pueblo al gobierno de Guatemala, coronel Jacobo Arbenz. Más de 15.000 almas se establecen formando enorme valla en el camino del aeropuerto a la ciudad. Al paso de la comitiva, el coronel Arbenz recibe el efusivo saludo del pueblo. Voy a adelantar. Ideales revolucionarios y al mejor impulsor de los anhelos nacionales. Y ahora dejemos que hablen los hechos y las imágenes, mucho más elocuentes que todas las palabras. Eso parece Izabal, ¿verdad ustedes? Algo también de la cosa. En la Plaza Mayor de la ciudad se lleva a Ay, cabo de la un mitin ciudad. de masas. La población se congrega ante la plataforma, dispuesta a escuchar uno de los sinceros y conceptuosos discursos de su candidato. Carteles variados expresan la solidaridad del pueblo hacia el coronel y su repudio a las fuerzas reaccionarias del país. Algunos de estos carteles están redactados en el dialecto nativo. Estos carteles expresan la seguridad de que el candidato nacional realizará el programa de gobierno en beneficio del pueblo. Jacobo Arbenz, candidato a la presidencia de la República. El coronel Arbenz, candidato del pueblo, enciende la esperanza en una vida más justa, más llevadera y más humana hasta el último rincón de Guatemala. Procedente de Guatemala y acompañado de los dirigentes políticos de su campaña, el ciudadano Jacobo Arbenz. Ese puente que se ve ahí, ¿dónde es ustedes? ¿No será el puente de los Jacobo esclavos? Arbenz, candidato a la presidencia de la República, arriba al pueblo de Zacapa, uno de los cuarteles generales de las fuerzas revolucionarias, estremeciéndose con cabal, los no es aplausos y los vivas Zacapa. que la octava concentración arbencista tributa al candidato de Unidad Nacional. Todas las clases sociales y campesinos de los municipios Miren cercanos eso. esperaron la llegada del soldado de la revolución, formando una enorme valla, que después se resuelve en estruendosa manifestación popular. En su programa de gobierno, Arbenz insiste en la urgencia que tiene Guatemala de bastarse a sí misma mediante la diversificación de cultivos y la industrialización y aprovechamiento de sus recursos naturales. Imagínense desde cuándo se usan esas palabras. Diversificación de cultivos, industrialización. Ustedes escuchan a los políticos de ahora y usan las mismas expresiones. Significaría entonces que ha sido poco lo que se ha avanzado. Arbenz es vitoreado constantemente por la multitud, que arriba a Santa Cruz del Quiché, siendo recibido por los representantes de todas las fuerzas progresistas y democráticas de la zona, quienes presidiendo una compacta manifestación, siguen al candidato aclamándolo constantemente. Aclamaciones entusiastas de millares de ciudadanos de Cuilapa, que desde varias horas antes esperaban su llegada, arriba el ciudadano Jacobo Arbenz, candidato de Unidad Nacional. Desde mucho antes de llegar a Cuilapa y a su paso por los diferentes pueblos, el candidato de Unidad Nacional fue aclamado entusiasta y constantemente por sus numerosos partidarios. Las palabras son siempre rubricadas con vivas y calurosos aplausos. ¿Sí lograron ver el video ustedes? Sí, no Sí. hubo ninguna interferencia. Ah, bueno, gracias. Bueno, lo detengo acá. A ver, ¿y qué piensan ustedes de eso? Del video, de lo que, las imágenes, etcétera. Gracias, Eli. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué reacción les provocó? ¿Qué pensamientos les provocó?
Pues, no sé, como al menos a mí me dio como un poco como de sentimiento, Ajá, ¿por porque, qué? o sea, pongámoslo así, yo nací en el 89, entonces Ajá. mi papá me contaba que en aquel entonces no o sea, antes de yo, dijo, Ujú, no había mucha televisión. ujú, Entonces existían los radios, casi toda la gente pues tenía radios. Entonces se escuchaba como el sonidito de Sonora cuando va a dar una noticia como medio impactante, ¿va? ajá. Entonces así sonaban los anuncios antes, porque me Ah, decía, mírame, o sea, escuchabas ese sonidito de que pasa la Sonora y es como, bueno, van a dar información, entonces toda la gente estaba como mm, pendiente, mm, ujú, ¿va? Entonces, y sentimiento porque es como, o sea, tratan la manera de, de poner en propaganda muchas cosas, o sea, muchas necesidades del pueblo, ujú. muchas, ¿cómo se podría decir? Sí, o sea, sí, ponían como las necesidades del pueblo primero, no decían, es que vamos a tener, o vamos a quitar la pena de muerte, o sea, no Exacto. metían lo que ahora meten. Ujú, exacto. Eran como discursos y conceptos más eh, sinceros, legítimos tal vez. Sí, eran como más sinceros, digo yo. O sea, sinceros hasta cierto punto, porque me imagino que obviamente algún truco había detrás de toda propaganda, pero está bien, Cuando está bien. desconfía y acertarás, dicen por ahí. Así, justo. Bueno, les quise poner también este texto, que es un fragmento del discurso de toma de posesión de él, del presidente. Sí, ustedes pueden ver ahí, marzo de 1951. Ahí hay bastante información, ustedes pueden buscarla en internet, pero yo me quiero quedar con lo que él menciona, ah, los tres objetivos fundamentales que él menciona aquí. Dice, nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala tendiendo hacia los tres objetivos fundamentales. ¿Cuáles son? Dice, primero, convertir a nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente. Y sí lo estaban logrando. A convertir a Guatemala de un país atrasado y de economía predominantemente feudal en un país moderno y capitalista, y hacer porque esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo. Y yo cuando leí esto dije, wow, es decir, no solo lo dijo en un discurso, no solo lo dijo en campaña, sino que dio pasos para lograrlo. Y esto, por supuesto, es valioso. Y no hemos vuelto a tener ningún presidente como él ni como el doctor Arevalo padre. No hemos vuelto a tener ningún presidente como ellos. Entonces cualquiera puede decir el mejor presidente de Guatemala. No, estos fueron los mejores. De acuerdo, Kendrick, no hay problema. Sí, sí la voy a subir, claro. Entonces, volviendo al discurso, es muy interesante estos tres objetivos y de hecho dio pasos para lograrlo. Uno de ellos fue que, a ver, mandó a construir el, la carretera del Atlántico para competir contra la compañía que tenía el monopolio. O sea, no solo transportaba carga, también transportaba personas. Yo cuando era adolescente me subí en uno de los últimos trenes que viajaban de la capital a la costa sur. Qué interesante, eran sillas de tablas y etcétera. Y el movimiento y
creo que andaban a 40 por hora o menos. Pero una buena experiencia, ¿no? Fuimos ahí con unos amigos. Pero voy al tema de que transportaban personas también, entonces era un monopolio económico grandísimo. Y obviamente con la carretera pues llegaban más rápido que con una locomotora. Y también obviamente eso afectó económicamente a estas personas. Ah, no solo eso, lo otro es que con la el famoso decreto 900 afectó a esta otra compañía, porque ellos tenían grandes extensiones de tierra sin cultivo. Y entonces, no era propiamente, cuando uno ya lee el decreto o ya lee la información sobre el decreto, no era propiamente expropiación en el sentido de que el Estado te quitaba la tierra y te aguantás porque te la quitó y se la va a repartir a los más pobres. No, sino que había un pago de por medio. Y entonces de esa manera entregaban las tierras a los campesinos, obviamente para que pudieran tener una economía por lo menos de subsistencia, que pudieran resolver el problema de alimentación. Y eso de cara al buscar después, con base en eso, que pudieran producir para comercialización, etcétera. Y con el tema vamos a buscar si está aquí, con el tema de la energía eléctrica. Él mandó a construir una presa que es, vamos a ver, esta sería la fotografía, vamos a poner a Cobo Arbenz aquí. Entonces, para que podamos ver, aquí está una fotografía antigua como parte de lo que mandó a construir la, la, la hidroeléctrica. Y eso afectó a la empresa eléctrica, que no era la empresa eléctrica de Guatemala propiamente, pero les afectó porque según los registros, esta hidroeléctrica producía 4 veces más de lo que producía la compañía eléctrica que tenía en propiedad los norteamericanos, los empresarios norteamericanos. Aquí hay otra fotografía antigua, si ustedes pueden ver, esta, sobre la hidroeléctrica. Entonces, aunque esta es otra, miren, por un marinala. Pero el tema es que mandó a construir la hidroeléctrica ¿con qué objetivo? Para reducir costos, para producir más, para que hubiera para todos. Por supuesto, eso afectó las compañías. Y según los registros históricos, los dueños de la compañía de frutas tenían familiares que eran directivos de la CIA, la famosa Central de Inteligencia de Estados Unidos. Dadas las políticas que él comenzó a tomar, empezaron a tildar su gobierno como un gobierno comunista. Y entonces, bajo esa definición comunista, bajo esa definición, entonces tomaron como pretexto invadir el país y, por supuesto, expulsarlo a él. Aquí, en Guatemala, un coronel, se, él facilitó que vinieran agentes de la CIA para organizar todo. Entrenaron en Honduras un pequeño ejército, tal vez de 500 personas o menos, guatemaltecos, para luego ingresar por Chiquimula, según recuerdo que dicen los registros, para comenzar a expulsar al presidente, tomar el control del gobierno y revertir todo lo que había hecho. Entonces, tristemente empezaron a aislar a Guatemala al tildarlo como país comunista. Y entonces, por ejemplo, en cuanto a compra de algunos insumos para el ejército, armas, etcétera, el gobierno de Estados Unidos lo limitó, entonces no podía hacer compras. Y él tuvo que hacer unas compras a ciertos países comunistas, sí, como Yugoslavia, etcétera, de armas, porque no podía de otra manera. Sin embargo, sin embargo, tanto él como el presidente Arévalo claramente mencionaban que no eran comunistas
pero que sí buscaban el desarrollo de la gente, el desarrollo del país. Y voy a terminar con otro video que relata el discurso que él pronunció cuando ah, cuando estaban invadiendo el país. Espérenme un cachito, solo lo voy a compartir. Ustedes lo que están viendo ahí, creo yo, es mi carpeta donde está todo eso guardado. Solo voy a quitar esto. Ya están viendo el video. Ya. Gracias. Vamos a ver. ¿Se escucha? Sí. Sí se escucha el video, gracias. Bueno, entonces, este sí lo vamos a escuchar todito, porque lo que él está diciendo allí nos puede dar una idea de qué es lo que estaba pasando. Hay muchos registros, hay muchos relatos. Por ejemplo, hay un ex agente de la CIA que participó en todo esto que menciona que pusieron altavoces con sonidos de ametralladoras, con sonidos de avionetas, etcétera, pero cuando escuchamos el discurso de él, no creo que haya sido tan buen ingenuo para creer que el sonido de bocinas eran reales, por ejemplo. Entonces, insisto, lo que quiero decir es que lo que él está diciendo ahí, obviamente, fue algo real. Escuchen. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala, y en nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. No es lo mismo leerlo y escucharlo de un contemporáneo que escuchar las palabras de él propiamente como presidente de la nación y estableciendo las verdaderas causas de todo lo que sucedió y cómo a través de esa acción rompieron o truncaron el camino hacia el progreso y la democracia que hubo en nuestro país. Fue un Le llaman la primavera democrática porque sí fue como un espacio de 10 años, como una ventana en la historia de Guatemala de 10 años, en donde se encaminaba a ser un país distinto de lo que actualmente es. Ahora, me voy a detener aquí
Y mañana vamos a continuar porque la otra parte de la historia también es un poquito extensa, pero es la parte que nos explica por qué estamos como estamos ahora. Nuestra nación está como está. Uno y dos, nuestro país, mejor dicho, no nuestra nación. Y dos, nos explica cómo llegamos al estado actual. Entonces, quiero terminar para escuchándolos a ustedes. ¿Qué piensan de esto? Yo personalmente pues no hice un esbozo muy profundo, pero me parece que estos discursos, los videos, las imágenes nos dan una perspectiva más amplia de lo que relata o describe el manual. Y hay que leer ese capítulo definitivamente. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué comentarios o qué reacciones les provoca todo esto? Me erizó la piel, a decir verdad, fue como tan genial escuchar su voz. Ajá, ajá, y con qué sentimiento declara esas palabras. Sí, estoy de acuerdo, igual a mí, igual a mí. Brenda me gustó. Sí, envidioso, sí, avaro. Pues, mire, licenciado, yo les soy sincero, yo hasta hace un par de años, yo no le había puesto mucho interés a la historia de Guatemala, porque dije, "Oh, es del pasado, Ujú. es algo que si no pasó en mi año, no me hace daño, pero no es mentira, sí, Mentira. justo, pero no es mentira, o Ah, sea, creo que, o sea, creo que nosotros como país debemos tener como bien marcado un pasado. Tenemos, o sea, debemos como marcarle el pasado a nuevas generaciones, sí, porque es lo que, desgraciadamente, es lo que pasó y lo que ha estado pasando. Y creo que, pues, si no hacemos nada, o sea, si no se pudo hacer nada antes, no se hace nada ahora y no se hace nada después, jamás se va a poder hacer, jamás, correcto, correcto. ¿verdad? Mm, Entonces, y pues le soy sincero, yo la verdad, pues escuchar a Jacobo Arbenz me da como sentimiento porque, o sea, dan como ganas de pararse enfrente de los políticos y decirles, bueno, y entonces ustedes, ¿qué les pasa? claro, Obviamente uno no es nadie a la parte, enfrente de ellos, ¿no? Porque ahí sí que ellos son los que manipulan al pueblo eh, force obligatoriamente. ujú, Entonces, y aparte de eso, pues desgraciadamente tenemos como que la sombra de Estados Unidos en nosotros. No, muchos dicen, sí, es que somos un pueblo libre, es mentira. O sea, seguimos, sí, o claro, sea, como país es mentira porque, o sea, tenemos que rendirle cuentas a Estados Unidos. Estados Unidos mete las manos y las narices donde no debe. O sea, pues son cosas, son situaciones que debemos tener como muy en cuenta. claro. Y, y pues no sé, la verdad creo que Se queda uno como sin palabras, eh, sí, es como esperando que hubiera sido una historia diferente, pero no lo es. sí, no, Ahora no, creo que hay mucho mejores posibilidades porque, por ejemplo, acuérdense que toda esa población no tuvo redes sociales para movilizarse. Hoy tenemos redes sociales. exacto, ¿Qué más? Hay mucho más personas con formación académica, quizás no comprensión lectora como hemos visto, pero hay mucho más personas con formación académica. ¿Qué más? Hay mucho más información por el acceso al conocimiento a través de Internet, etcétera. Y considero que sí se puede ir haciendo algo, generando quizás algún tipo de participación o como mínimo la conciencia ciudadana de en estos días, por ejemplo, ejercer un voto y un voto pensado, informado, que es fundamental, muy importante. Los líderes de este movimiento de la revolución, pues eran intelectuales, personas pensantes y
seguramente también en el caso de la población que tal vez se dejaron llevar, pero obviamente toda la opresión que hubo, yo vi algunos rótulos en el video de la campaña donde decían que no querían más opresión o tiranía, etcétera. Definitivamente la situación llegó a tal grado que simplemente ya no se soportaba. Yo considero que en el presente estamos muy similar, en el sentido de que todo el problema de corrupción más los problemas sociales, económicos, problemas de desarrollo, etcétera, que se han derivado, estamos en una situación donde decimos, no, hombre, ya no, ya no, ya no. ¿Y eso a qué nos debe llevar? Ahorita estamos en una vida democrática incipiente, pero democracia, y hay que usar las herramientas o los mecanismos que nos permite la Constitución para demostrar nuestra voluntad como población, nuestra decisión como población sobre el destino que queremos para el país, para las generaciones que siguen. Sería interesante escuchar a alguna persona que vivió esos momentos y cómo ve toda la historia hasta hoy y cómo ve el tema de la esperanza que en ese entonces tenía y cómo son las cosas ahora. Sería muy interesante. Pero bueno, ¿hay alguien más que quiera comentar algo? Brenda, Elizabeth, Emily, Gerson, Lick, Elisa. Dime. buenas noches. Mire, a mí me impresionan dos cosas. Ah, Me impresiona la capacidad y la oratoria que este hombre tenía, sí. según lo que yo escuché en el video, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención que desde en esa época ellos ya estaban preparados, pues no sé si que este coronel estaba preparado en un nivel alto como lo era este Arévalo, pero según lo que yo escuché, tiene una capacidad de, de su de discurso, de convencimiento, y con los hechos ya lo había, con los hechos que del 20 de octubre, pues él ya había demostrado pues la capacidad que él tenía. Entonces Correcto. son cosas pues que me llaman mucho la atención de Jacobo Arbenz, ¿no? Sí, y tenés razón. Ahorita estoy analizando, bueno, ya lo había comentado con un amigo hace un tiempo, que él fue un estratega. Y lo vemos detrás del proceso pre-revolución, en el proceso del gobierno revolucionario, más la entrega del poder al doctor Arévalo, el, la posición que tomó de defender la revolución por las intentonas de golpe de Estado. Entre paréntesis, les mencioné que uno de sus compañeros, el coronel Arana, compañero en el triunvirato de gobierno, después no estuvo muy contento por los cambios que realizaba Arévalo y provocó otro golpe de Estado. Él, Jacobo Arbenz, se encargó de repelerlo. Y hay por ahí, bueno, no hay por ahí, hay un registro de que el coronel Arana murió en circunstancias, entre comillas, misteriosas en Amatitlán, cerca de un puente que se llama La Gloria. Entonces ahí se acabó su intentona de golpe de Estado. Pero quiero señalar que él estuvo como al frente o cerca o resguardando todo el proceso. Ya cuando fue presidente, pues fue muy estratega porque entendió por dónde iba la cosa, es decir, la economía tenía que restarle poder a la frutera, a la empresa eléctrica, a la ferrocarrilera, que son elementos muy importantes de la economía, la exportación, por ejemplo, el puerto, etcétera. Luego el transporte, las vías de transporte y luego la compañía eléctrica. Yo creo que fue bastante estratega en todo eso y muy inteligente, muy, muy inteligente. Pero gracias, Gerson, por tu comentario. Muy bueno. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Alguna de las compañeras? No. ¿Qué dice? Vamos a ver, Emily o Brenda o Selina.
Bueno, quisiera escucharlas, pero las voy a dejar para escucharlas mañana. Vamos a detenernos acá. Mañana vamos a continuar con esto. ¿Por qué? Y porque este movimiento hasta 1954, 1944 a 1954, se le, se le, se le llama revolución, revolucionario, etcétera. Tomen en cuenta esto porque esto, sí, este concepto sí lo ponen en la prueba, ¿no? Periodo revolucionario o revolución de 1944 o la primavera democrática, etcétera. Y lo que vamos a trabajar mañana se le conoce como contrarrevolución. El punto medio, el punto que parte estas dos temporadas es el año de 1954. De aquí para arriba, periodo revolucionario, por supuesto, hasta el 44. Pero de aquí para abajo, 56, 60, 76, 82, es contrarrevolución. Tomen en cuenta esta distinción, porque recuerdo que una compañera se confundió al responder y respondió equivocadamente y por supuesto sacó un... Pero no, ustedes van a responder acertadamente y esta va a ser su resultado. Entonces, tómenlo en cuenta. Mañana entonces completamos con esta parte y vamos a terminar con los acuerdos de paz y la firma de la paz con respecto al conflicto armado interno, que ese conflicto está fuertemente ligado a este tema, a la invasión que hubo en Guatemala para expulsar al presidente. Vieron ustedes una imagen donde prácticamente desnudo lo estaban sacando del país, fue una humillación bárbara, tremenda. Eh, entonces, este periodo está fuertemente ligado al periodo de conflicto armado, 36 años de guerra en Guatemala, miles de guatemaltecos murieron, etcétera. Muchos huyeron a México, inclusive a Bolivia, les cuento, pero mañana hablamos de eso, que vamos a trabajar en ello. Eso es todo por hoy, entonces les deseo feliz descanso. Y si ustedes pueden avanzar un poquito la lectura del texto del PDF, si es que no lo han hecho, pero que sí, entonces pueden avanzar. Sería interesante pues para que también vayamos avanzando en los procesos. Por lo demás, eso es todo. Feliz noche. Feliz noche. Ha sido un gusto. Noche. Adiós. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Gracias, igual.